desde el principio. La reunión número 201 del Grupo de Interés Cultural y Científico de Cecimín, citada para el martes 5 de marzo a las 6 de la tarde. Ménage à Trois, un café sobre la Argentina hoy. Nuestro invitado, Jorgelito Zanardi, y tenemos como comentaristas a Pablo Rosélico y Alejandro López Conde. Vamos aquí. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Jorge Lito Zanardi. Jorge Zanardi es de profesión bioquímico, periodista y escritor. Hizo la bioquímica y se graduó en la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, Universidad de Buenos Aires. Fue docente de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Toxicología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires con la Universidad de Buenos Aires. Quienes conocemos ese hospital sabemos lo importante que ha sido en el desarrollo médico en la Argentina, donde muchísimos colombianos se han entrenado allá. Actualmente ejerce en el ámbito privado. Jorgelito es periodista científico graduado en la Universidad Favaloro. Entre el año 2008 y 2011 vivió en la Ciudad de México, donde fue director editorial de la revista Sigio Digital, Divulgación Científica. Actualmente colabora con distintos medios digitales. Jorge, como escritor, publicó el libro Las sombras de la memoria en el año 2007 de la editorial Cuna. Y en el 2023 recibió mención en el tercer concurso literario auspiciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Amigos de Haroldo Conti. Por su cuento Ha llegado una visita. Jorge actualmente publica en los blogs de los diarios colombianos El Espectador y El Tiempo. Bienvenido, Jorge, por habernos aceptado esta invitación y sabemos que vamos a aprender mucho. Y hoy van a estar, como pues utilizamos la palabra comentaristas, pero pues es más una reunión de amigos, Pablo Rosselli y Alejandro López Conde, conocidos por todos los integrantes de este grupo. Bueno, sin más preámbulos, quisiera dejarle la palabra, no sé, a Alejandro o a Pablo, como No, ustedes no, quieran. A Pablo, que es el colombiano cálido y cercano que nos va a introducir en este Ménage à Trois, que es un café sobre la Argentina de hoy. Pablo, Gracias, tiene la Alejandro. palabra. Muy bien. Hace un par de semanas me llamó Alejandro a decirme que por qué no organizábamos esta tertulia. Es importante destacar que yo no conozco personalmente ni a Alejandro ni a Jorge, pero hicimos una empatía sorprendente hace algunos días que nos reunimos. Yo creo que no puede haber un oficio más parecido a la alquimia que el que tiene Jorge, de ser bioquímico. Jorge me dio la oportunidad de leer algunos de sus blogs y realmente quedé fascinado. Ese día que nos reunimos hablamos de varios temas, entre ellos literatura, hablamos de música, hablamos de la realidad argentina y son tantos los temas que podemos hablar hoy que creo que no nos va a alcanzar el tiempo.
indudablemente nuestros países latinoamericanos tienen muchas cosas en común y creo que sería muy interesante oír el punto de vista de Jorge en estos momentos políticos bastante novedosos en su país y que pueden enseñarnos además mucho. Queremos empezar por el tema de la Argentina de hoy. Queremos oír el punto de vista de Jorge y en el transcurso de la charla queremos la intervención de todos los demás y sería maravilloso que hablemos de fútbol, de literatura, de humor y de tantas cosas que los argentinos han inculcado en nuestro país. De manera pues que, Jorge, un placer tenerte con nosotros, un placer haber leído tus blogs. Ojalá que Alejandro nos los pase al final de la charla. Creo que son extraordinariamente amenos y que creemos que ha sido un aporte muy interesante. De manera pues que, ¿por qué no empezamos a hablar, Jorge, sobre la visión que tú tienes de la Argentina en estos momentos? Háblanos del nuevo presidente, tú que has vivido la dictadura militar, que después viviste la época de los Kirchner y ahora, ¿por qué no nos muestras, nos cuentas un poquito cómo es el panorama de tu país en este momento? Bueno, ante todo, Arranquemos desde la historia, Lito. bueno, ante todo, gracias por la invitación. Es para mí realmente un alto honor, un orgullo que me hayan convocado para esta charla. Eh, yo, cuando Alejo, digamos, Alejo López Conde, me lo propuso, dije, mira, yo encantado, ¿no? Este, Como en toda en una charla de esta naturaleza, evidentemente juega la opinión. Uno trata de ser, así como en la vida, lo más objetivo posible, pero tiene inevitablemente un sesgo, que es la opinión que surge de las propias convicciones o de las propias ideas. Eh, este es un momento de la Argentina muy particular y realmente muy diferente a otros periodos o otros cambios de gobierno que han ocurrido a lo largo de la historia, o por lo menos de la historia reciente. El año pasado se cumplieron 40 años de democracia, del sistema democrático continuado en la Argentina, que se había iniciado en el año 1983 con el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que pertenecía a uno de los partidos políticos centenarios de la Argentina, que era la Unión Cívica, que es la Unión Cívica Radical todavía. En estos 40 años de democracia han sucedido, ya digo, diferentes gobiernos, fundamentalmente después del gobierno radical, vino un gobierno, digamos, de sesgo ultraliberal a partir del año 89, en consonancia con lo que ocurría en el mundo, porque siempre que, yo creo que una cosa que tenemos como tendencia, cualquier ciudadano, es que nosotros miramos, por supuesto, lo que ocurre en nuestros países respectivos, y a veces no tenemos en cuenta lo que ocurre en el mundo, en el sentido de que no se puede entender un país sin lo que ocurre en el mundo en general, por lo menos en la parte del mundo a la que pertenecemos, o América Latina, o en general Occidente. Y aquel gobierno, digamos, el gobierno de Carlos Saúl Menem, que el gobierno originalmente peronista, tuvo, digamos, una práctica económico, social y política de sesgo neoliberal, en consonancia con lo que ocurría en el mundo. Recuerden que en los años 90 se había terminado, entre el 89 había caído el muro de Berlín y en el año 91 se terminó la Unión Soviética. Era el gobierno de Reagan, eran los gobiernos, sucedieron, digamos, las políticas y el auge del neoliberalismo en el mundo, y eso hubo una coincidencia en la Argentina. Ese gobierno se fue reemplazado, digamos, en el año 2000. 99 por un gobierno radical, un gobierno fundamentalmente radical, era el gobierno que se llamó de la Alianza, que terminó, digamos, en una brusca crisis
en el año 2001. ¿Mm? A partir del año 2001, con sucesivos cambios, gobernó al principio Néstor Kirchner y luego su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, hasta el año 2015, y después hubo un interregno de 4 años de un gobierno también de orientación neoliberal, que fue el gobierno de Mauricio Macri. Después, bueno, ustedes saben, vino la pandemia, eso, eh, perdón, eso ya era el gobierno de Alberto Fernández, otra vez había vuelto el peronismo al poder, y finalmente ahora terminó en una cosa que creo que nos sorprendió a todos, Al mundo. al mundo, y yo Ah, creo que sobre todo sorprendió a aquellos que votaron al actual presidente argentino, que es Javier Milei, que es alguien que se reivindica anarcocapitalista. Un gobierno, digamos, que entre sus objetivos, por lo menos en su plataforma ideológica, intenta disminuir al mínimo las regulaciones del Estado Nacional, y para eso necesita llevar adelante, digamos, una serie de medidas, de hecho algunas ya las está logrando hacer, tendientes a precisamente a llevar adelante ese tipo de políticas. Una de las propuestas que esgrime, siendo que la Argentina es uno de los países que tiene más inflación del mundo, creo que es el que tiene más inflación luego de Venezuela, propone dolarizar la economía, o sea, extinguir la moneda nacional, reemplazarla por el dólar, algo que se hizo en algunos otros países, como por ejemplo en Ecuador. Eso es más o menos el resumen objetivo de lo que ocurrió en los últimos 40 años. Lo que está ocurriendo ahora, es decir, cuando a mí me preguntan qué pensás que es Javier Milei, bueno, Javier Milei es un revolucionario. tal cual. Un revolucionario en el sentido estricto de la palabra, porque digamos, tendíamos, digamos, aquellos que fuimos jóvenes en los años 60, 70, a pensar Y que lo seguimos siendo a nuestro estilo, en parte a nuestro estilo. que la No reneguemos que revolución, hay tenemos una audiencia que es todo contemporánea. O sea, seguimos siendo los otrora jóvenes de esa época, Vito. sí, bueno, todos digamos, eso es como ¿recuerdan el prólogo de Antoine de Saint-Exupéry en El Principito? Que él dice de que le pide disculpas a los niños porque él le va a dedicar ese libro, que es un libro para niños, a un amigo, está escrito en los años 40 del siglo XX, que Sí, vive en Francia, que está pasando el frío y está pasando la ocupación alemana, y entonces se lo dedica a ese amigo porque sabe que ese amigo es capaz de comprender libros para niños. Pero en todo caso, dice que se lo dedica al niño que está dentro de él, dice, porque todos los adultos llevamos un niño adentro, salvo tal que cual. a veces no se acuerdan. Y yo siempre pienso y recuerdo al niño que fui adentro o al joven que fui en los 70. Y entonces, por eso digo, no es el sentido peyorativo de la revolución que pensábamos en los años 60 o 70, una revolución de carácter socialista, como la que se había dado en Cuba, como había sido la lejana Revolución de Octubre en la Rusia imperial, sino que es la revolución en el sentido etimológico de la palabra. Es un cambio violento. ¿Mm? Es un Ahora, cambio hay quienes, de quienes culturas. opinan que creo que lo leí de alguno de tus relatos de, dígame a alguien que haya dicho que una revolución tenga un término feliz. A pesar de que es una figura esperanzadora, Sí, así como es de esperanzadora, también puede romántica. ser de decepcionante, ¿o no, Alejandro? Sí, La tiene, figura de tiene Milei. esas cosas, tiene esas cosas. Es impredecible. A mí que me tocó vivir eh, la experiencia del momento allí en Buenos Aires, en la segunda vuelta, ¿ok? Que no,
no voto porque justamente como estoy empadronado fuera del país, me tocó en la primera, que obviamente no lo voté a él. Y digo obviamente porque era alguien que fue llegando como sorpresivamente a todo, invitado absolutamente a todo. Entró como por la ventana de todo y se fue instalando. Y se fue instalando. Y llegó a a un, Se fue a una Alejandro. recta final. A una recta final. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. A una recta final que es como dirían los muchachos del hipódromo, doblaron el codo y en la recta final apareció esto en donde la verdad sorprendente y, y realmente diciendo o con un discurso que en realidad era el anti-marketing, Jorge, ¿o no? Decía Sí, todo lo que la gente le hubiese costado mucho escuchar. sí, Recortes, es y, difícil, digamos, de de, encajarlo, de de entenderlo, entenderlo. Es un porque outsider es decir, él era, era periodista, digamos, o sea, tenía programa de radio, o sea, económico. hace muchos años, Sí. yo lo recuerdo a él de año 2016, 2017. Era un personaje, digamos, inclusive que en su aspecto, ustedes nombran, Border. era histriónico, ¿no? Es un economista, él, graduado en una universidad privada, en la Universidad de Belgrano, y él en todo momento, es decir, lo que se puede decir de Milei es que él ha dicho exactamente lo que piensa. Es decir, no es alguien que, por ejemplo, a diferencia del sesgo del gobierno ultraliberal de Menem, de Carlos Menem había sido un gobernador peronista, con toda, digamos, la estética, digamos, y la filosofía, se quiere decir, política peronista, pero cuando él llega al gobierno, cambia prácticamente sus ideas e incorpora a una vieja guardia de economistas y de políticos ultraliberales. Es decir, Menem, y él lo decía luego, digamos, siendo presidente, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Esto es Tal cual. francamente diferente, porque Tal él cual. Te sumaría una cosa. Lo conocí en esa época que estás diciendo tú, proyectándose desde una provincia con unos recursos maravillosos, pero situada en la escasez y en la dureza de La Rioja. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que usted esté diciendo que quiere ser presidente? ¿Cómo se va a proyectar desde aquí? Y me dijo una frase que todavía aún me queda grabada, que es, a mí, cuando me elijan, denme un año y le cambio la cabeza al argentino. Y lo que había cambiado era el discurso. Lo que había cambiado era el discurso y llegó sobre una base peronista, cuerpeando y con un montaje de un partido. Pero esto de Milei era la proyección desde un outsider y un borderlito sí, sí, que, sí, y, que realmente asombra, porque no es que tiene un partido político montado, no es una estructura eh, petrista, liberal, conservadora, no, es un académico que se dio cuenta que medía en los medios, que se transformó en un fenómeno mediático maravilloso. Los chicos jóvenes compraron la historia, compraron el discurso, que es un discurso hasta en algunos momentos transgresor y border total, total. sí, él tiene, digamos, es decir, precisamente lo que vos mencionás es una de las debilidades, digamos, que tiene, porque justamente al no tener un partido atrás organizado, realmente varios de los funcionarios
y de sus representantes, digamos, legislativos, es gente con escasa experiencia que, de hecho, les ha llevado a dar marcha atrás por la propia impericia en presentar. Ellos, digamos, las primeras medidas de gobierno fueron un decreto de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina implican, si son aprobados, es la concesión prácticamente de un poder prácticamente omnímodo al presidente. Y luego de eso, una ley que se llamó la ley Omnibus, que contenía, digamos, alrededor de 400 artículos, que prácticamente reformaba la constitución del país. Por una impericia, cuando se empezó a tratar la ley, como se presentó oposición en el Congreso, ellos mismos decidieron retirarla, con lo cual lo que se había logrado, que era la aprobación en general para tratar artículo por artículo, al volver para atrás, otra vez vuelve la ley completa para atrás. Eso fue producto de una impericia, propia del desconocimiento de los mecanismos propios del Poder Legislativo. Yo creo que esa es una de las debilidades. La otra debilidad que yo veo es que él llega, en la Argentina existe el balotaje, o sea, la segunda vuelta, se produjo al producirse, él había obtenido alrededor, un poco más de un 30% de los votos en la primera elección, Que y en ya es sorprendente. la segunda llega a más del 50% y derrota al que era el candidato del peronismo, que era Sergio Massa. Entonces, lo que los analistas políticos coinciden, y uno observa también, es que lo que se llama el núcleo, él pudo haber tenido un núcleo duro de alrededor de un tercio del padrón electoral. Y después, en la circunstancia del balotaje, obtuvo el resto que le permitió acceder a la presidencia, pero no eran votantes no era lo que se llama el voto duro. ¿Cómo se puede comportar eso? Ese núcleo poblacional es incierto, porque ustedes lo saben, se publican sistemáticamente informes estadísticos de las opiniones o del comportamiento de la población. Sin embargo, hay un trato, especialmente en los medios, sobre los informes estadísticos, sobre las encuestas, que yo no encuentro otra forma de decir, de calificar lo que es vulgar, en el sentido de que se infieren comportamientos a partir de algo que es una foto, digamos, es algo puntual. Lo que nos dice una encuesta es lo que las personas responden, en el caso de que lo hagan con absoluta sinceridad en un determinado momento. Y alguna circunstancia puede hacer que esa foto que nosotros tuvimos en determinado momento, en un breve periodo, sea diferente. Entonces, realmente la información estadística obtenida del relevamiento de muestras poblacionales, a las que se accede por teléfono, etcétera, que ya tienen una serie de sesgos, hay que tomarlas, digamos, entre puntillas, digamos, ¿no? Porque la Con pinzas, información diríamos que nos por da ahí. es variable, ¿no? Entonces, yo leo encuestas que se publican, ¿no? De que todavía la imagen positiva está bajando un punto, 2 puntos. Eh, Realmente es una situación incierta la que está ocurriendo ahora. Lo cierto, es decir, para completar el panorama, y si no me voy a quedar hablando yo solo, no puede ser. No, 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 Eh, estamos generando el tsunami. Tranquilo. digamos, de las primeras medidas económicas fue una brusca devaluación del dólar oficial. En la Argentina hay, siempre, también históricamente, hubo varias cotizaciones del dólar. Lo que se llama el dólar oficial, que es el dólar que utilizan los exportadores e importadores, y después lo que se llama el dólar negro, que ahora le llaman dólar blue, que es el dólar que se consigue en la calle. Antes de la asunción de Milei había una diferencia enorme, de 200, un 300% entre uno y otro dólar. Al provocar, digamos, una devaluación del dólar oficial, ha hecho que ahora esa brecha
sea más estrecha. Esa brusca devaluación provocó un aumento generalizado de los precios relativos y eso conjuntamente con medidas, digamos, aplicadas a disminuir el gasto público, como son salarios estatales y las jubilaciones, al no actualizarlo prácticamente en 2 o 3 meses, lo que se produjo es un descenso, digamos, significativo del poder de compra de una gran parte de la población. No se olvide que la Argentina está con una inflación de alrededor de 2 dígitos desde hace varios meses. Entonces se calcula que, por ejemplo, entre diciembre y marzo, digamos, y todo febrero, la disminución del poder adquisitivo de los jubilados disminuyó más de un 30%. Entonces eso está generando, digamos, una crisis social, ¿verdad? Que no hace falta ahí verla en los diarios o en la tele, sino en caminar por las calles de Buenos Aires. Se nota menos consumo, ya se acentuó aún más, digamos, el problema de la carencia de vivienda, entonces es habitual en todos los barrios. Yo vivo en un barrio que no es céntrico, es el barrio de Caballito, está en el centro de la ciudad, pero es uno de Sí. los barrios populares, y bueno, en las calles aledañas hay decenas de personas y familias durmiendo en la calle. Sí. Eso es, bueno, más o menos globalmente Bueno, y el asume panorama. uno que el hecho de que ustedes hubieran ganado el Mundial, sabiendo lo que representa el fútbol para ustedes y bueno, en general para toda Latinoamérica, esto representa como un buen escenario para las políticas de Milei. ¿Cómo has vivido tú, digamos, ese optimismo que se respira después del Mundial en un país en el Futbolero. que uno ha sido, me imagino que maravilloso, pero si uno mira toda la psicología del tango, por ejemplo, que es tan escéptico, que es tan existencial, que es tan trágico en un país Es, es donde el eso. psicoanálisis está a la orden del día. Supongo que el hecho de que hubieran ganado el mundial le favorecerá a las políticas de Milei. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Jorge? No, mira, no, yo pienso, mira, es decir, cuando la Argentina, digamos, la selección argentina ganó el Mundial, fue una explosión de felicidad, de alegría popular. Todos salimos a la calle porque yo siempre digo a propósito de esa realidad, había tal necesidad de que algo saliera bien, algo, una necesidad tan grande de que algo fuera lindo, de que tuviéramos algo en común los argentinos que que compartiéramos y nos hiciera sacar una sonrisa, que creo que fue eso, pero duró como las estrellas fugaces. Eso dura poco, porque después se vuelve Pero a la realidad. fue un lindo ejemplo de cómo la grieta, que es como decimos, como se dice en Argentina, Pablo, a las diferencias entre unos y otros políticamente, se zanjó, se zanjó con ese, digámosle, ilusión, o ese espejismo que ocurrió en esos días mágicos del desierto de Qatar, ¿ok? O sea, se dio esa instancia. Si yo corroboro un poco lo que dice Lito, eh, también fue efímero, porque para nosotros el ganar la Copa del Mundo es absolutamente lejano. O sea, ya hace un año de esto. Si bien uno es campeón del mundo hasta el próximo campeonato del mundo, ya está, ya pasó, ya hay otros objetivos y ya hay esta realidad que te dice socialmente. También, listo, veo una cosa, hay un sinceramiento de una economía que estuvo de alguna manera contenida en pos de eh,
pseudos o beneficios sociales que en el fondo uno cuando empieza a hurgar, no sé si lo fueron tanto, porque no es que los gobiernos anteriores a Milei se esforzaron para llevarlo a un estamento maravilloso. O sea, Milei llega justamente por esos estamentos que dejaron mucho que desear, ¿ok? Porque si Es no, que es no como en el aparece. fútbol, Alejandro. Es decir, es cuando gana un equipo es porque, bueno, hizo una Porque hizo las táctica cosas buena y mejor. fue mejor que la otra. Eso es Claro, hizo cosas mejores, exactamente. O sea, los resultados se producen porque hay alguien que hizo las cosas mejores. Y los otros no se tienen que sentir ofendidos porque es como siempre decimos en esas instancias, Pablo, el rival también juega. claro. O sea, cuando a uno lo golean 5-0, no es porque, no es porque uno tuvo enfrente rengos y gente que no tenía talento. ¿A qué te referías con el 5-0? Porque me trae unos Nada. recuerdos extraños. Sí, el O sea, 5-0 en Colombia no fue tan lo efímero, duró dejé. bastante Me tiempo, ¿no? trajo, me La trajo un ilusión que recuerdo de sembró algo el muy... 5-0 en Colombia fue Esa bastante duradera. Por propósito, supuesto que ya no. esa, esa propósito, realmente ese 5-0 aquí todavía sigue vigente y nosotros, y como te dice Pablo, que saliste campeón en el año 22, ya parece que fue hace 20, ¿o no? Sí, 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 es eso. Es decir, yo lo digo siempre, digamos que eh, lo único, digamos, que realmente ha sido un vínculo de unión entre los argentinos es la selección nacional, pero cuando gana. Después todo nos divide. Y yo Claro, lo que asemejo, a lo mejor de una forma, tal vez les pueda parecer exagerada, que es el, a mí me hace recordar la situación que estamos viviendo a España del 36. Entre el bando nacional y la Segunda República Española no había ningún diálogo posible. Y finalmente el bando nacional ganó y gobernaron durante casi 40 años España, porque un bando aplastó al otro, que fue un fenómeno revolucionario también, que sí, es lo que pasó, digamos, cuando los bolcheviques tomaron el poder. Aplastaron todo lo que quedaba y gobernaron casi 70 años. Pero eso ocurre cuando la revolución lleva a que un bando aplaste directamente al otro. Acá no está ocurriendo eso, porque estamos en no, un sistema democrático, no se tomó el cielo por asalto, como decíamos en los años 70, no sé si recuerdan, ¿eh? Aquellos revolucionarios decían, vamos a tomar el cielo por asalto, que venía del mayo francés, del mayo del 68. No, acá no sí, ocurrió eso, se ganó una elección. Entonces, los mecanismos, digamos, para aplastar al otro, no son los mecanismos o los procedimientos violentos que tiene una revolución armada cuando toma el poder, sino que estamos dentro de un sistema democrático. Y entonces yo ahí es donde veo la dificultad. Si no se llega, digamos, a instancias de diálogo, a instancias de consenso para poder llevar adelante una política, realmente creo que ahí sí se va al choque. Es lo que está pasando hasta ahora, digamos. No hay es que ninguno de los prácticamente, autoritarismos son buenos, Jorge, Lito. O sea, realmente no llevan a nada, ni los de izquierda ni los de derecha. El diálogo debería ser el consenso al cual uno arriba por carácter transitivo. Imponerse no sirve de nada, ni los chavismos, ni el castrismo, ni Ortega, absolutamente Nicaragua. nada. Claro. O sea, ¿de qué sirve todo eso? De nada. De restar puntos a lo que realmente debería ser el mayor de los sentidos, el sentido común. ¿Eh? Generar instancias de diálogo para crecer, para evolucionar. Si en el fondo el que lo pide a gritos es el pueblo y toda la gente que lo habita. Sí, por eso, fíjate de que, por eso yo decía, decir, cuáles son los elementos que están detrás
de este gobierno o de este cambio. Pues al principio no hay que desligarse de la situación internacional. Tenemos que, por ejemplo, en el país, en Brasil gobernó Bolsonaro y todavía, digamos, una buena parte, una mitad del Brasil sigue respondiendo a Bolsonaro. Ahora se están desarrollando las primarias en los Estados Unidos hoy, ¿no? Sí, Y todo indica que probablemente vaya a ser Trump el que vuelva a ser electo candidato republicano y tal vez el que vuelva a gobernar los Estados Unidos. Hay un auge de los movimientos de derecha o de ultraderecha en Europa. Vox en sí, España, el gobierno de Draghi Italia. en Hungría, la señora Meloni en Italia, en Austria. Entonces, hay un contexto internacional, digamos, favorable a la derecha. Eh, de cualquier manera, cada país tiene sus particularidades y este en particular, en el caso de Milei, es realmente prácticamente un caso único. Sería la primera vez que un anarcocapitalista llega a gobernar un país. Pero yo creo que tiene que ver también el aire o la tendencia internacional a favorecer gobiernos de extrema derecha. En cuanto, porque Son los ah, gobiernos castigos también, ¿listo? Cuando alguien hace las cosas mal, tiene que pagar los platos rotos y toma las riendas gente que va cambiando porque la gente también se enoja y castiga con su voto, lo cual está bueno que sea así, porque es como me decía hace un tiempo un nuncio, los políticos también tienen que aprender a que hay un par de años en los que tienen que ayunar. O sea, no siempre pueden tener grandes comilonas. A veces tienen que ayudar y es ahí cuando se cambian de roles. Por eso lo que tú dices, las modas y las tendencias, son parte de de las ensayos y las bonanzas de premiar o castigar. sí, sí, pero digo, por eso estamos viviendo también, digamos, es un mundo muy diferente al que habían pensado algunos ideólogos, filósofos, a partir de la caída de todo el este soviético en los años 90. Sí, ¿Recuerdan? del muro de Berlín Claro, y la caída del del muro, este ¿no? soviético. Que se hablaba, ¿no? De que iba a haber un nuevo mundo, un cambio, se acababa la Guerra La Fría, perestroika. ¿no? Todo aquello, y sin embargo ahora, un poco más de 30 años de todo aquello, tenemos una guerra, otra vez una guerra europea, en Total. desarrollo de hace más de 2 años. Vemos el conflicto, el eterno conflicto en Medio Oriente explotando. Eso tiene que ver también con toda una tendencia que hay en el mundo, que es un retorno, digamos, a las situaciones en donde se emplea extrema violencia eh, eh, para desarrollar política, ¿no? Ustedes saben eso que decía von Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso que se manifiesta, digamos, en la guerra en Europa o en la guerra en Medio Oriente, también se manifiesta en que estos regímenes de derecha son también, o ejercen también una violencia interna. Vos fíjate que el correlato inmediato de la asunción de Milei al gobierno fue la designación como ministra de Seguridad a una señora que había sido candidata presidencial por el PRO, que era el partido o Cambiemos, digamos, una alianza de derecha, que era la que pertenecía a Mauricio Macri, que fue la que gobernó la Argentina Que, hasta el que 2017, paradójicamente formó parte de los montoneros también. y que antiguamente formó parte, sí, sí, fue parte. En su juventud fue una izquierdista reconocida, incluso podría decirse de un movimiento revolucionario idílico desembocó en todo lo que fue después la dictadura militar. Sí, Fue sí, lo que ella se formaba fue, parte de lo que se llamaba la columna norte de Montoneros,
Montoneros de esos Suárez. personajes que Perón echó de la Plaza de Mayo, Pablo, o sea, en una gran reunión, cuando volvió Perón de su largo exilio español, echó porque eran jóvenes que eran belicosos para él. Sí, sí, fue, digamos, una época, bueno, tal vez lo que coinciden, digamos, historiadores de que el cambio, el inicio, digamos, de la decadencia en general de la Argentina se produjo en esos años, especialmente a partir del año 75-76, cuando el gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón fue derrocado y se iniciaron más de 7 años de una dictadura militar de Dura. extrema violencia que dejó decenas de miles de desaparecidos, exiliados y asesinados. Se fue uno de los cambios más drásticos y tremendos que tuvo la Argentina, cuyas, digamos, consecuencias todavía hasta el día de hoy se siguen viviendo, al menos por una parte de la población. Lo curioso es que a partir, digamos, recuerdan que aquel proceso militar terminó invadiendo las Islas Malvinas y siendo derrotado, digamos, por el ejército británico. Eso condujo, digamos, al desmoronamiento del gobierno militar y su reemplazo, digamos, en elecciones democráticas por el primer presidente de la democracia, que fue Raúl Ricardo Alfonsín, que llevó adelante, durante su gobierno, el Poder Judicial de la Argentina llevó adelante el juicio, digamos, a los criminales que habían Que en el llevado, buen, digamos, a la desaparición a decenas de miles de argentinos. Eso fue que en un el hecho buen cine histórico. argentino se quedó reflejado hace muy poco con una película que les recomiendo, busquen en las plataformas, que se llama Argentina 1985, donde se hace ese juicio a las juntas militares que es casi Único. único en el mundo. O Único sea, en la historia porque se lo asemeja a Nuremberg, pero en sí, Nuremberg había habido, las potencias aliadas jugaron algunos de los dirigentes nazis. Acá fue distinto, fue en democracia, y se jugó, digamos, a los Los fiscales que tuvieron ejecutores. los pantalones para Sí, juzgar a los militares, sí. un enorme valor sí, y un enorme valor que tuvo aquel presidente, que era el presidente Alfonsín, de apoyar, todo ese estamento claro. jurídico. Eso sabe que había surgido para la revisión, digamos, el recabar, digamos, los datos, digamos, de lo que había ocurrido. eh, el gobierno de Alfonsín había formado un organismo que se llamaba la CONADEP, que era Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que estaba liderada y presidida por un gran escritor argentino que era Ernesto Sábato. Eso culminó, digamos, se recabaron miles de denuncias sobre personas desaparecidas, y a partir de eso publicó un libro que se llamó El Nunca Más, porque Eh, yo estoy seguro de que la idea de ponerle Nunca Más a ese libro surgió de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, gran Seguro. escritor argentino, escritor del Túnel, de novelas como El Túnel, sobre héroes y tumbas y Abandono al Exterminador, y una serie de ensayos. Estoy seguro de que él se basó en aquel poema de Raven, El Cuervo, de Edgar Allan Poe, donde Sí, él repite como una letanía en la música del poema Nevermore. Nevermore es no, nunca no. más. Entonces tiene esa frase, digamos, señera, que fue la que utilizó el fiscal Estracera, que fue el líder, digamos, del proceso judicial que llevó a los antiguos dirigentes de esa dictadura y a A todas varios las juntas militares que de todas las pasaron en juntas esos militares. esos Él 7 años. cerró su alegato diciendo nunca más, ¿no? O sea, eso fue algo muy, muy importante y un parteaguas en la Argentina.
un parteaguas que ahora también pensamos que está en riesgo ese parteaguas, porque la que fue electa vicepresidente de la Nación es una Actual. la actual vicepresidenta de la Nación, es una señora, digamos, que reivindica lo actuado, digamos, por Por aquellos esas juntas dictadores, militares. por esas juntas militares en la represión que fue clandestina, por eso hay decenas de miles de desaparecidos en la Argentina. Bueno, Jorge, ahora que hablaste de sábado, hagamos un cambio de tercio y hablemos un Ujú. poquitico de literatura. Claro. Digamos que pues Argentina es un referente para la literatura latinoamericana, la influencia de Borges, Cortázar, Bioy Casares, en fin, Sábato mismo. figuras, Sábato, que tú lo acabas de mencionar, son figuras absolutamente muy significativas en la literatura latinoamericana. Digamos, tú que eres, bueno, por lo menos esa es la sensación que tengo al leer tus blogs, tengo la idea de que eres ensayista y que haces relato breve. ¿Cuál es tu influencia? Digamos, si tú fueras a hablar de escritores argentinos que han influido en tu escritura y en tu prosa, ¿qué nos contarías o qué nos quieres contar? Hablemos de literatura de tu país, que es absolutamente emblemática. Bueno, a mí Que usted, Pablo, perdonito, que Pablo lo ha enaltecido con los premios Nobel que no fueron. Y ahí has pintado muchos de estos escritores que estamos hablando, Lito. Pero Sí, vamos a la pregunta, ¿quién te influyó? Sábato, sobre todo, Sí, Ernesto Sábato, yo sabés que como tantos lectores, sí, yo, eh, eh, yo nací en un barrio humilde, vivíamos bien, pero era humilde, pero la riqueza que tenía mi papá, era una enorme biblioteca. Y yo desde chico adoraba esa biblioteca, aunque no entendía sí. los Hay, títulos. ¿Te hay quienes imaginas? dicen que las casas se dividen en dos, las que tienen libros y las que no tienen libros. Claro, tal cual. Caso tuyo. en la mía había libros, o sea, Sí, nos calentamos con estufa querosén, no había gas, pero había libros. Y sobre todo influyó para mí Ernesto Sábato, porque yo recuerdo haber leído de muy, muy joven su primera novela, que era El Túnel, que me pareció una novela maravillosa, Maravilloso. y que siempre, como de las grandes novelas, uno se acuerda al principio, que él empieza diciendo, yo soy Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Tremendo, tremendo Un eh, tango, un comienzo, tango. ¿no? Sí, sí, es totalmente un tango. Y después una gran, gran novela, para mí la gran novela argentina, es sobre héroes y tumbas. Una novela Otro maravillosa. tango. Otro, sí. Este, y después, bueno, ¿quién no? En los años 60 70 Julio, ¿no? Julio Cortázar. Este, que justamente los otros días, mira, tengo por ahí el libro, lo tengo, mira. Lo estoy releyendo porque es el libro de Ah, Manuel, del Llega a ver. sí, Bueno, sí, sí, ok, sí. Cortázar era un gran cuentista, ¿no? Un sí, Sí. cuentista, bueno, un admirador de Chekhov, el gran cuentista, ¿no? Chekhov. Cortázar escribió tres novelas. La primera novela era Los Premios, que se inicia en un bar que está en Perú y Avenida de Mayo, cerca de la Casa Rosada, el bar que se llama London, Sigue un bar estando. y que sigue estando, y que hay una mesa, que es la mesa de Cortázar, que está reservada ahí, nadie se puede sentar, donde él empezó a escribir esa novela, Los Premios, luego escribió Rayuela, en los años 60 Sí. sí. Que fue un fue un ícono también ícono, de ¿no? Y se la asoció también con el boom latinoamericano, con tal Gabriel cual. García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo Esos, Carpentier, el sí, cubano, Augusto Roabastos, el escritor paraguayo, Allende, Salva, ¿no? Y Pablo sus cuentos, Neruda. pues, eran obligatorios en nuestros colegios, ¿no? Casa Tomada o Ah, Autopista Sur, digamos que son una absoluta exquisitez. sí, Qué sí, La Noche lindo lo Boca que, Arriba tiene unos cuentos, todos los cuentos Circe, bueno, vos lo mencionaste en Autopista del Sur,
Es Muy bueno. bonito lo que acaba de decir Pablo. Eran cuentos obligados de nuestros colegios. O sea, qué bonito cuando los colegios te hacían leer, te hacían entrar en la fantasía de la literatura, ¿no? No quiero ponerme melancólico y decir, no, no sé qué está pasando hoy en día. Entre Sí, paréntesis, si hay alguien que quiera hacer sus aportaciones o preguntas o instancias, lo único que tiene que hacer es levantar la mano o no levantar la mano, levantar el tono y sumarse a esta mesa de café, porque es como cuando estamos en el café y llega un amigo y le decimos, arremate una silla y pidamos otro café, ¿no es cierto? Buenas noches. Ahí está el doctor Álvaro. Álvaro es un colega, hincha furibundo de Jorge Luis Borges. Opa. Cuéntanos, Álvaro. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Doctor Bienvenida a la Alejandro, mesa, y muy bienvenida a la buenas mesa de café. noches, Jorge. Sí, los estoy oyendo con mucho deleite, realmente. Alcancé a leer esta tarde todos estos relatos de Jorge Lito Zanardi. Realmente estoy encantado. Ahora Gracias. Es, mencionaron a Sábato. Tengo una tarea pendiente en mi vida, que es ir a santos lugares. Ah, claro. Sentido por Sábato una profunda admiración. Pero yo aprovecho esta circunstancia en la que se menciona el tiempo a Sábato y a Borges para leerles una respuesta de Margarita Yourcenar a través de la cual yo quiero hacer una analogía. a ver, a ver qué nos sacás, Alvarito. Un francés que se llama Mathieu Galey le preguntó alguna vez a Margarita Yourcenar, ¿por qué entre todos los romanos elegiste hablar o hacer hablar a Adriano? ¿Recuerdan ustedes que ella escribió las memorias de Adriano? Sí, Memorias de Adriano. Ahora le dice entrevistador a Margarita Villanueva, se pensaría más lógicamente en Marco Aurelio, por ejemplo. ¿Por qué escribiste sobre Adriano y no sobre Marco Aurelio? Ustedes me van a decir ahora cuál era Borges, cuál era Sábato. Contesta Margarita Yourcenar. La experiencia humana de Marco Aurelio es profunda, pero no bastante vasta. Es la experiencia de un gran moralista resignado, de un alto funcionario escrupuloso y descorazonado. Es algo hermoso, pero eso no llevaría muy lejos en materia de variedad humana. Él mismo dijo todo lo que se podía decir sobre esto. Tomó su armadura todas las mañanas y la depositó más o menos todas las noches. Tomó medicamentos contra las úlceras de estómago. Esto no bastaría para describir un mundo. En cambio, Adriano, varios multiplex. No voy a esperar la respuesta. Supongo que estarán de acuerdo conmigo en que la biografía de Sábato sería muchísimo más interesante que la de mi amado Borges, de tiene, quien, tenés sabores en ambos, pero, de pero, que, pero uno de que, viene de los bueno, santos lugares. Sí, sí, no, aparte, digamos, la historia de Sábato, se saben que Sábato, él originalmente, digamos, era físico, sí, era claro. físico investigador. Él Ahora en el trabajó, laboratorio Curie, ¿no? En París. exactamente, él trabajó en el laboratorio Curie y precisamente en el momento en que él está desarrollando, digamos, su tarea, digamos, como físico ayudante, digamos, en el Curie, él toma contacto con los surrealistas, ¿no? En aquel momento él era también, él había sido parte del Partido Comunista de la Argentina, y él rompe tanto con el comunismo como con la ciencia. Y él siempre cuenta, después de eso él se dedica a la literatura, y él siempre cuenta que uno de sus pesares era que el primer premio Nobel de Medicina Argentina, que era Bernardo Hussey, le quitó el saludo a partir de que él abandonó la ciencia. Sábato fue un personaje, eh, como todos, polifacético, y precisamente al haber roto con el comunismo, también le valió la crítica, no solamente de los científicos, sino también de los viejos comunistas. Entonces eso siempre fue un reproche en su vida,
siendo que él en realidad fue, como él mismo lo decía, él fue tributario, digamos, de lo que él creía, y dueño, digamos, o una persona de una personalidad intelectual tan amplia, tan interesante, en sus novelas, pero también en sus ensayos. Yo lo tengo siempre presente, especialmente a Uno y el Universo, su primer libro de ensayos, publicado por, ¿saben qué? Una de las gestoras, digamos, del mundo literario argentino fue una mujer que era Victoria Ocampo, que creó la revista Maravilloso. Sur. Victoria Ocampo fue una persona, una intelectual, Interesantísima. de Juste, que aparte, bueno, se relacionó con el mundo literario de aquella época. Acá a la Argentina vino, que se llama Graham Greene. Graham Greene escribió una novela, Graham Greene, escritor inglés, escribió una novela que transcurre en la Argentina, en la época de la guerrilla, que se llama El Cónsul Honorario. Maravillosa novela. Lo recuerdan, Graham Greene, el autor del Tercer Hombre. Sí. eh, Albert Camus estuvo en la Argentina también. Ella mantenía correspondencia, bueno, Rabindranath Tagore, bueno, con el mundo literario de aquella época. Y a partir de la revista Sur fue la promotora de buena parte del mundo literario argentino. De hecho, el primer cuento de Cortázar se lo publica Borges en la revista Sur. ¿Mm? Que estaban las hermanitas Ocampo, porque también estaba la hermana Silvina. Silvino Campo también, También, o sea, muy buena escritora, fue la en esposa aquel, de Bioy de, Casares. de Bioy Casares, Adolfo Bioy tal cual. Casares, otro gran escritor argentino, íntimo amigo de Borges, una amistad de décadas. También, digamos, sus inicios fueron en la revista Sur. Su primera novela, La Invención de Morel, sus cuentos, los cuentos de la trama celeste, El sueño de los héroes. eh, Un bon vivant de aquellos, un sí, sí. galán, un Y un galán, galán, un un galán. galán, un galán de la literatura. Porque también hay galanes en la literatura, Pablo. O ¿Cómo sea, no? usted hizo los médicos. Ahí lo tenemos a Gerardo Gamarra que está levantando la Sí, mano. Germán Gamarra. Germán, Germán, adelante, tienes la palabra. tiene la palabra, don Germán. Creo que tienes que desactivar el micrófono o O, activar el o, micrófono. Activamos. sí, o que pobre, se los desbloqueen. No sé si pueden desbloquearlo, Ahí Cris, está, cada Germán, uno. ya. Ahí Ya, está. sí, no, Jorge Gamarra. muchas gracias. Yo estoy escuchando muy atentamente toda la disertación, pero a mí me parece pues muy latinoamericano el estilo, en el sentido de que nos miramos el ombligo, pero no miramos hacia el futuro. Yo los he oído hablar del pasado y de todo lo que ha sucedido, pero no los veo hablando del futuro, ni siquiera con el presidente Milei. O sea, ¿cuál es el futuro que le espera a Argentina con el presidente Milei? Y Pero bueno, también me llama la atención que no hayan mencionado algo que para mí me parece que supera los 3 mundiales de Argentina, que es la elección del Papa Jorge Mario Bergoglio. No lo he mencionado, me parece que eso supera los 3 mundiales de Argentina. No, no, es que Entonces, yo quisiera escucharlos más y escucharlos más propositivos en el sentido de cuál es el futuro, porque no podemos seguir los latinoamericanos, y Argentina es un buen ejemplo de eso, de mirar no solamente el ombligo y de mirar solamente hacia atrás. Yo pienso que debemos mirar hacia adelante también. Esa era mi observación simplemente. bueno, Muchas Gracias. mira, gracias, Jorge Gamarra. Germán, yo coincido, pero yo siempre tengo a mano justamente un pensamiento de Borges, que él dice que está en el Corán, que dice, el que adivina el futuro, dice, no es sabio, sino afortunado. Entonces a veces es difícil muy. anticipar. El futuro es incierto por naturaleza. Lo que estamos viviendo, digamos, es una circunstancia típica
que no hemos vivido en otra oportunidad. Hay muchas personas que tienen esperanza en lo que está pasando y otras personas que no. Y como en todo proceso político, hay quienes ganan y quienes pierden. Está por verse todavía quiénes son los que van a ganar o quiénes son los que van a perder. Tenemos una intuición de cómo está ocurriendo, de lo que está ocurriendo, pero lo cierto es que su gobierno todavía muy joven, es apenas 3 meses, que asumió y bueno, los resultados están por verse todavía. Eso realmente no lo sabemos. Y háblanos, Mire, Jorge, de la pregunta del doctor Gamarra con respecto al Papa. Tu Bueno, opinión el o la opinión Papa, yo del tengo argentino. una simpatía especial por el Papa porque en principio el Papa es es técnico, bioquímico, no, técnico químico. Yo también fui técnico. técnico, soy técnico químico egresado. Después vivió también en los barrios del sur de Buenos Aires, donde viví yo. Y después es hincha de San Lorenzo, también. O sea que ya con esas 3 cualidades, Todo lleva al fútbol. más allá de que uno crea en Dios o no, ya para mí Papa Francisco es una maravilla. ¿Qué quiere que le diga? O sea, A ver, perdón, Jorge, perdóname, Alejandro. Es una última pregunta para volver un momentico al pasado, que no se nos quede por fuera un gran escritor argentino, Manuel Mujica Laínez. Ah, no, Manucho, divino, Manucho. maravilloso. No, De la, Manucho, Entonces, mister- de la aquel un, misteriosa conse- momento, Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo. un era, consentido mío, eh, un maravilloso, Y un sí, Bomar, elegante, un gran, gran. elegante. Y la misteriosa Buenos Aires, maravilloso, un elegante. No es volver al pasado, es tener referencias de instancias que nos nutrieron y hay que mirar el futuro con base a con base a esas referencias. Lo que Claro, pasa es que lo que Germán, hablamos la otra vez en la la que preproducción, hicimos, ¿no? Que recordamos precisamente a partir de lo que comentaba Germán, que recordamos, ¿no? Una frase de Marx, de Carlos Marx, que está en el 18 Brumario Luis Bonaparte, a propósito del gobierno de Napoleón III, sobrino, que decía, la historia, dice, se repite, unas veces es tragedia, unas veces es comedia. Y yo decía, yo no estoy tan seguro de que sea así, pero sí tomo de que a veces la historia rima, o sea, tiene elementos en común con el pasado, y a veces y después, en general, no. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos siempre dando vueltas, es como el mito del eterno retorno, volviendo siempre al principio, y eso realmente nunca ocurre. Siempre las situaciones cambian y los elementos en comunes pueden persistir, pero siempre la situación es nueva. A Este, mí y me llamó estoy, la atención la pregunta del doctor Gamarra con respecto al futuro. Eh, pues, y creo que em, Jorge nos respondió la incertidumbre con respecto al futuro argentino. ¿Tú qué opinas del futuro colombiano, doctor Gamarra? ¿Incierto como ninguno o no? No, es incierto, muy incierto porque seguimos mirándonos el ombligo. Seguimos mirando y confiando más en el pasado y no sabemos proyectarnos hacia adelante. Tratamos de corregir errores del pasado, pero no estamos pensando en qué nos depara hacia adelante, qué podemos hacer para mejorar lo que tenemos, pero hacia adelante y no lo que ya fue. Estamos pretendiendo corregir la historia que ya pasó, que es lo que a mí me parece que a veces en Latinoamérica sucede y Argentina me parece un buen ejemplo de eso. Yo no estoy diciendo, yo quisiera oírlos porque ya se habla de la elección de Milei que fue casi por azar, pero a su vez yo quisiera saber qué piensan los argentinos de que qué les depara hacia adelante, qué expectativa tienen y qué se puede lograr con eso. Pero a su vez yo no quiero dejar de pasar del pasado un logro que es presente, que es la elección del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Yo creo que supera los 3 mundiales de Argentina no, no, eso no suficientemente. tenga. Entonces, pero eso no lo han mencionado en este Mm, menage à trois. O sea, yo eh, quisiera eh, oír un poquito más de esa argentinidad que, no, que va más allá del fútbol. Ese es el eh, punto.
Mira, en estas mesas de café los temas van fluyendo y siempre hay momentos para cada uno. Uno fue increyendo y fue poniendo arriba de la instancia lo que creíamos que tenía que ser. Y si tú me preguntas en lo personal, ¿qué pienso de lo que le viene a la Argentina con Milei? Es absolutamente impredecible, como te lo dice Lito, y como lo siento, porque la capacidad de asombro que tiene un país de las características de Argentina son simplemente igualables a lo que en el fondo, como tú dices, es lo de la elección del Papa. Y te voy a dar una sensación, uno que soy creyente, que tengo unas vinculaciones muy especiales con la nunciatura aquí en Colombia, y, y después de haber conocido a Jorge Mario Bergoglio como padre espiritual del colegio de mis hijos, ¿ok? Para nosotros sigue siendo el padre Jorge, ¿ok? Eh, fue una estancia de descreimiento. Cuando se produjo la primera mención, si tú te acuerdas, Germán, una vez que muere Juan Pablo II, vamos a esa instancia de elección y es donde por primera vez aparece el nombre de Jorge Mario entre los votos desperdigados que tenía no la máxima mayoría en Ratzinger. Yo te voy a ser honesto, creí que era una instancia que los argentinos, como buenos latinoamericanos que nos miramos al ombligo, dije, ¿cómo es posible que esté se mencione a Jorge Mario cuando, como te cuenta Lito, es una persona que generó toda su obra a través de los barrios marginales, con pocas roscas con los estamentos oligárquicos de la iglesia? Y me parecía que era una expresión de deseo de esas cosas, de que salieran bien. Ya la instancia, cuando Ratzinger toma la posición de renunciar, cosa que también es absolutamente extraño, y aparece Jorge Mario en el balcón de la Plaza de San Pedro, cuando yo lo veo aparecer, dije, no, esto no puede ser real. Esto es de otro planeta. Es más, cuando el cardenal Turán se asoma y lo anuncia en latín y dice Giorgio Mario Bergoglio, yo dije, me parece que escuché algo como que me suena conocido. Pero la historia fue cuando apareció. Y Germán cuando aparece, y yo digo, puede ser que haya aparecido y no haya tenido tiempo de vestirse completo porque aparece sin todo esa prosopopéyica papal. Y yo digo, ¿cómo así? E instala el nombre de San Francisco de Asís como su su ACA para continuar con los cardenales. Y me recuerdo que yo tenía una reunión con sacerdotes, los famosos, te voy a decir, como se dice por acá por Bogotá, los famosos curas del norte, ¿ok? Que tienen cita en la iglesia de la Inmaculada, ¿ok? Y lo primero que me dijeron cuando yo pedí que teníamos una reunión, pero al saber que había humo blanco, dije, esperemos todo lo del humo blanco y después nos reunamos, ¿no? Que es más rico charlar sobre lo que ocurre. Y después de todas las instancias que plantea saliendo al balcón, hablando como le habló a la Plaza de San Pedro, encomendándose a ellos y diciendo, recen por mí, ¿ok? Cuando me reuní con los sacerdotes, me acuerdo que ellos me decían, ¿usted lo conoce? Y yo le dije, dio la diosa Fortuna, que era el padre espiritual del colegio de mis hijos, cuando mis hijos tenían 15 y 14 años. Hoy ya tienen 41 y 39, ¿no? O sea, ya son bastante más grandecitos. Y le dije,
sí, y es un personaje muy especial. Y me dijo, ¿qué espera usted de él? Y yo dije, no, lo que espero, lo que van a tener que esperar ustedes de él, porque los cambios que va a traer a la iglesia, que no son fáciles en un Vaticano que no es absolutamente nada fácil, ¿ok? Que también tiene la grieta y la división que se tiene en el mundo político. Tuvo lo que tuvo en los primeros 10 años. Primeros 10 años con Ratzinger vivo y con el respeto que él le profesó a ese estar vivo de Ratzinger, que cambió absolutamente hace 2 años cuando muere Ratzinger, y dije, ahora van a conocer un Francisco que va a ir a otra velocidad. Y va a la velocidad, porque a lo mejor no es la sideral que el mundo espera, pero no nos olvidemos que estamos en una iglesia católica que tiene 2000 años y que muchas veces piensa como en los principios de esos 2000 años y que no mira a futuro. Él miró a futuro. Personaje fuera de serie. No tomamos dimensión, casi te diría como le decíamos nosotros a Borges, que lo nombrábamos de una manera casi despectiva, donde le decíamos el eterno nominado. Y era una forma de, por debajearlo, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Lito? O sea, Sí, 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 sí. El se lo eterno trataba, nominado al Nobel, ¿no? Era Pero era peyorativo. el eterno nominado al Nobel, y no tomábamos verdadera dimensión de lo que el tipo emanaba. Y es muy gracioso porque con Lito nos conocimos en el colegio. Nosotros íbamos a un colegio técnico que daba la posibilidad de tener estas variaciones. Yo me especialicé en el tema de construcciones, Lito en el tema de la química, de la química. Y bueno, Francisco sale de la química también, Germán, de un colegio técnico, no tan prestigioso como el nuestro. ¿No es cierto, Lito? es cierto. Eh, Alejandro, Pero hay otra se lo pregunta. perdonamos, pues. Hay ok, otra pregunta muy interesante y ya ¿qué es? volviendo al tema literario, es Héctor Horacio Murcia dice lo siguiente: buenas noches, felicitaciones por el Ménage à Trois, excelentes y actualizadas informaciones. Una pregunta para Lito: ¿cuál ha sido la influencia de Gabriel García Márquez en los procesos literarios de Argentina? Veo que están destacando como acontecimiento literario de la década la obra En agosto nos vemos, de él en la información que presentan en el despliegue del edificio detrás de Alejandro López Conde. Interesante. Bueno, mirá, Gabriel García Márquez fue enorme. El éxito literario, la- 100 años de soledad se publicó en Editorial Sudamericana y salió en Buenos Aires en el año 1967. Y hay una anécdota, quien, digamos, en aquel momento era un periodista y escritor, Tomás Eloy Martínez, este, si lo conocen, el autor de Santa Evita, la novela de Perón, Purgatorio, etc. En ese momento era director de una revista que se llamaba Primera Plana. Y él cuenta en su crónica que un día lo llama Francisco Porrúa, que era en ese momento el director editorial de Sudamericana, y le dice, vení a casa, dice, porque estoy leyendo una cosa que es impresionante. Entonces, bueno, era un día de lluvia, y entonces Tomás Eloy llega a la casa, y cuando entra hay unos papeles en el piso, y él se seca un poco por respeto, ¿no? Los zapatos mojados, y era el manuscrito de 100 años de soledad que Francisco Porrúa leía apasionadamente y decía, estoy leyendo una cosa que es increíble, que es lo mejor que he leído en mi vida. Bueno, a partir de ahí eh, eh, lo anuncia, digamos, en aquella revista y se publica 100 años de soledad. Y en aquel momento, estamos hablando del año 67, en el boca a boca, la primera edición se agota en una semana. En una semana lo había leído, no quedaban libros. Volvieron a editarlo y volvió a agotarse. Fue tal el éxito que entonces lo invitan a Buenos Aires y viene García Márquez con su mujer y,
Y Tomás Eloy cuenta que lo llevan a tomar algo a un café, y yo supongo, imagino que pudo haber sido La La Biela. biela. La Biela que está en un café que está en el barrio La Recoleta, frente al cementerio de La Recoleta, un bar famoso. Y Tomás Eloy dice que se dio cuenta de lo que significaba esa novela y ese escritor cuando ve a una señora que venía con la bolsa de las compras y junto con la verdura tenía 100 años de soledad en la bolsa. Bueno, fue tal el éxito que lo invitan a Gabriel García Márquez, le hacen lo invitan al Colón, al Teatro Colón de Buenos Aires. E inmediatamente cuando él entra, todo el público se para y lo aplaude de pie. O sea, imagínate vos la dimensión que ha tenido García Márquez en la Argentina hasta el día de hoy. Sus novelas se siguen reeditando, yo las sigo leyendo, porque cada vez que uno Maravilloso. lo lee, es como, ¿viste? Yo digo, leer es releer también. Cuando uno Sí, relee, vuelve a dialogar, digo, para poner una forma metafórica, uno vuelve a hablar con una persona que ya no está. ¿Eh? El escritor está siempre ahí. Uno agarra un libro de Dostoyevsky y otra vez Dostoyevsky vuelve a la vida después de un siglo. Y uno lee a García También, Márquez y otra vez lo trae a la vida y siempre le está hablando y siempre te está diciendo cosas particulares y siempre se dice encontrando algo. A mí me fascina, ¿no? también hay una anécdota, Jorge, de Borges con 100 años de soledad, que ya es la otra cara de la luna en este caso. Por supuesto, todos sabemos cómo era de irónico Borges, ¿no? uf, A tremendo. veces con buena y a veces con mala intención. El hecho es que le preguntaron qué tal le pareció 100 años de soledad. Yo, fue muy bueno, pero le sobran 50 años. Él Es era que así. Mirá, es maestro, Borges era irónico siempre. maravilloso. Mirá, yo tengo un libro que me regaló mi esposa, que se llama Borges Profesor, que consiste en la desgrabación de las clases sobre literatura inglesa que él daba en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 60 en Buenos Aires. En esa época él ya estaba ciego. Ese libro es maravilloso porque él habla en inglés antiguo, él ya no lee. Sí, O sea, es su memoria. Era un hombre de una memoria prodigiosa. Era tal vez un poco maravilloso. su personaje de Funes el Memorioso, porque Borges tenía una memoria brutal. Pero él fue siempre, a pesar de ese aire adusto que él tenía, era muy irónico, tenía un humor muy especial, especialmente en las entrevistas. Yo qué sé, yo tengo tantas anécdotas que me acuerdo de él, de haberlas leído, ¿no? Se lo Ma- lleva ma- un gran locutor, que era Antonio Carrizo, que le hizo una divino. entrevista, eso está publicado, que en un momento lo lleva a Radio Nacional, y Borges, ya ciego, se trastabilla al salir, y él le dice, cuidado Borges con el escalón, y él le dice, no, no es, no es el escalón, es Newton. Bueno, así era él, ¿no? No, era Era maravilloso. eh, maravilloso. y ya que lo han nombrado por ahí, otro maravilloso maestro de la ironía, don Manuel Mujica Laine. Ah, Manucho era maestro, otro, otro maestro. maravilloso instancia. Y bueno, y el Gabo a su manera también es un irónico porque pintó un género que en realidad es la cotidianidad de lo que ocurre en esta Colombia maravillosa. El realismo mágico lo aprendí a vivir desde el momento en que llegué aquí con ese famoso 5-0, con ese famoso 5-0, llegando a migraciones un mes después de ese resultado, me sella el pasaporte el agente de inmigración y cuando me lo entrega me dice, choque esos 5. Y yo dije, no puede haber sido referente al hecho porque ya el partido ocurrió hace 2 meses. Hoy, 30 años, 31 años, porque fue en el 93, 31 años de eso, todavía se sigue hablando, ¿o no? Y hay una cosa de Gabo que yo destaco. Gabo fue muy generoso, y fue muy generoso con Tomás Eloy Martínez.
Sí, Tomás Martínez, que era tucumano, él tuvo que exiliarse en la dictadura por las persecuciones y las amenazas, y se exilió en Venezuela. Y Gabriel García Márquez lo llevó a un diario que él había fundado y fue realmente el que ayudó a Tomás Eloy a sobrellevar aquello tan duro que era el exilio. Y fue un reconocimiento y una amistad que mantuvieron hasta la durante muerte, muchos durante años, muchos eh, años. encon- Tomás me Eloy con- siempre fue muy agradecido a Gabo. totalmente, totalmente, me consta porque nos hemos encontrado con Tomás en Cartagena y hablando de esa sensación de la generosidad del maestro García Márquez y lo profundamente agradecido que estaba por esas situaciones, que no eran momentos fáciles para ninguno de los que venían del sur. O sea, estamos bien. Seguimos. Si hay alguien, Pablo, que pida la palabra o que tenga algún comentario, tú sabes que lo sumamos a este café. Perfecto. No, en este momento no tengo a nadie Una, más. una última cosa, Pablo, Dime, Álvaro. No, Pablo y Alejandro. A propósito de gratitudes mutuas o de admiraciones mutuas, pues no hay duda de que García Márquez tenía un altísimo grado de estima a Borges. De sí, hecho, esta última noveleta que se que se lanza está mañana que se está por lanzar. y que es Se un lanza mañana, homenaje, pero que Álvaro ya leyó, ¿no? Qué sí, maravilla, ¿no? Bueno, eh, En España se lanzó eh, antes. eh, Ya está en España. y que es un homenaje a Bach y a su hermana Magdalena y más, ya en una función distinta. Eh, yo quisiera, cuando la leyeran, que se acordaran de la adjetivación de Borges, porque encontré ahí unas similitudes, no voy a decir plagio, unas similitudes enormes, bellísimas, en la adjetivación que con mucha frecuencia utiliza García Márquez en esta noveleta que se llama, como ustedes saben, En agosto nos vemos. Está llena de agosto, está llena de lagunas, de garzas, de hotelitos y de una mujer solitaria que cada año va a llevarle gladiolos a la tumba de su madre y después se entrega a las pasiones que llevaba escondidas en el corazón. Es una bella obrita que creo que sus hijos hicieron muy bien en darla, en publicarla. Creo que les va a gustar mucho. Muy Ay, bien. Por lo espero supuesto. ansioso, acá todavía no salió. Qué bien, Álvaro. No, Bueno, y a propósito creo de que sale Borges, mañana, ¿no? la pregunta que nunca puede faltar para Jorge es la razón de su exclusión del Nobel, ¿no? Hay varias versiones, algunos dicen que tenía cierta afinidad con la dictadura de Pinochet y con la de Videla, y yo oí unas palabras pues que son impactantes, ¿no? Que dicen en palabras del presidente del comité del premio Nobel, que es Anders Osterling, que decía, abro comillas, por ser demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. Como quien dice, lo ignoramos por culto y por saber más de la cuenta. ¿Qué opinión tienes tú de la razón por la que fue excluido Borges del Es, premio Nobel, sí, Jorge? siempre lo que se dijo es precisamente su afinidad, digamos, con la cultura militar, pero que era realmente, digamos, yo creo, para quien haya leído a Borges, es un aspecto secundario en él. Eh, Totalmente. Súper frisado. es totalmente superficial. El mismo Borges, cuando le hablaban de fútbol, también decía cualquier cosa, pero No, es lo que yo digo siempre, a Borges hay que entenderlo por desde su la genialidad. literatura, por su literatura, que creo que es universal. Borges siempre, en algún momento, él habla de los clásicos. Dice que es un clásico. Dice, bueno, dice algo así como, bueno, es algo que por alguna convención las personas lo eligen para que perdure. Y creo que él pensaba sobre sí mismo de que podía efectivamente ser un clásico, aunque lo dudaba, y sin embargo es un clásico, porque se lo sigue leyendo y se lo sigue reeditando, y hay generaciones, digamos, de lectores sobre todo,
también de escritores, ¿no? Que siguen siendo admiradores de la obra de Borges. Yo me cuento entre las millones de- de admiradores de Borges, Dos. porque también, Anótenme a mí también. sí, y sumamos a varios, porque Sí. es realmente eh, Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Y como ser humano era así en la cotidianidad y era lo fantástico que tenía. El hecho de que me haya regalado muchas puestas en el café literario eh, ha sido genial haberlo compartido. O sea, esas situaciones que solo la vida o las cosas eh, realmente es del azar que te le pone a distancia de tenerlo ahí y degustarlo, no, es demasiado, pero es como alguna vez lo pintó Pablo, eh, eh, el eterno nominado se lo llevó, al final el premio lo tiene en el recuerdo de toda la gente y el de su obra. Sí, Eso aparte él, bueno, él también lo decía, tal vez un poco a despecho, que su mayor orgullo había recibido el premio del Cervantes, sí, lo que él era uno de los admiradores de Cervantes, del Quijote, ¿no? El total. Quijote que fue, para mí Cervantes también, es un clásico que siempre podemos leer, al que siempre recurro porque es maravilloso. Shakespeare, el Este, Shakespeare en español. sí, sí, yo creo que inclusive que hasta lo supera porque él inventó la Sí, novela. sí, Todo, todo, es decir, él inventó todo. O sea, desde la novela, cuando el amigo en el prefacio le dice, bueno, pero nadie escribe como usted porque no es conocido. Y entonces el amigo le dice, bueno, dice, lo más sencillo es que te inventes a gente que no conoces que te haga los prólogos. Y él hace un montón de prólogos, laudatorio de su novela. Después crea dos personajes presuntamente antitéticos, pero también simbióticos, que son Alfonso Quijano y Sancho. Y para mí es inagotable. Yo siempre, mira, yo me tuve que ir del país también, viví 8 años en México. Y una de las primeras cosas que hice cuando llegué, dije, yo no puedo vivir sin tener un Quijote. Creo que es el libro que más veces compré en mi vida. Y tengo un montón de ediciones del Quijote porque me sigue gustando y porque creo que todos los grandes escritores en nuestro idioma español castellano, somos tributarios del Quijote, porque él inventó todo. Es simple. Perdón por la digresión, pero a mí me encanta ese personaje. Me encanta el Quijote, sobre todo. no, pues, Como decía eh, Borges, sabemos mucho más del Quijote que de Cervantes. total, Sabemos mucho más de él. total. Bueno, ya Entonces, nos quedan algunos minutos y bueno, hemos hablado de política, hemos hablado del Papa, hemos hablado de literatura, tangencialmente esperemos tocamos el que fútbol. Y con el futuro y con el Papa hayamos cubierto todo. no, pero nos falta hablar de los tangos. Ah, no. Hay Y, y- algo, falta hablar de algo pues interesante, hablando hoy con mi esposa que decía que no hay nada más opuesto a los tangos que nuestra música del Caribe, que es tan alegre, tan vivaz, tan total. color, mientras que el tango es tan triste. Por ahí vi una definición de Enrique Santos, discípulo, que decía que es un pensamiento triste que se baila. Exactamente, ¿Por sí. qué ese Total. existencialismo del tango? ¿Por qué es tan misógino? ¿Por qué la mujer es siempre la perfidia, la traicionera, un No, poquito de dónde viene ese eh, origen? Pero también, Por- no solamente, digamos, porque eso es por supuesto uno de los elementos de muchas letras de tango, ¿no? Pero fíjate que el tango, digamos, en su armonía, digamos, en su composición musical, es una composición extremadamente compleja. Se la asocia con el jazz, por eso total. El tango, el blues y el jazz tienen están muy el pegados. flamenco y el flamenco también. Ujú. El flamenco Y tiene ahí sus cosas. Y te voy a sí, decir una música que descubrí acá, Lito, que también es un hermano no reconocido del tango, del blues, del jazz,
del bossa nova, que es el vallenato. Tiene algunas cosas, reminiscencias tangueras. Mira, Ok. eso no tenía. Lo que pasa es que, bueno, el tango, imagínate que se originó en un momento, tango incorpora, digamos, el bandoneón, que era un instrumento de origen alemán, porque originalmente Como el eso, vallenato. claro, lo incorpora, al principio era con guitarras y violines, y luego incorpora el bandoneón. Y en un principio hay que pensar en cómo era el Buenos Aires, en donde surge el tango. El tango surge en los barrios más populares, lo que se llamaban los barrios bajos. Por eso habla siempre del suburbio, de las zonas más marginales, especialmente el sur de Buenos Aires, donde salieron grandes poetas, compositores del tango como Homero Mansi, nacido en el barrio de Nueva Pompeya, en el sur de Buenos Aires, a orillas del Riachuelo. Y en aquel momento hay que pensar de que a fines del siglo XIX, principio del XX, la Argentina recibió una fuerte inmigración europea. Había italianos, españoles, húngaros, judíos del centro europeo, eslavos, etc. Y en una ciudad, como Sábato lo define en algunos de sus ensayos, en una ciudad de hombres solos. ¿eh? Ahí empieza entonces esa tremenda nostalgia de los hombres que extrañaban su patria de origen. Ok. Y por tanto también cuando se empieza a bailar, se baila entre hombres, porque en aquel momento había, digamos, una gran población masculina porque emigraban primero los hombres y después traían a su familia. ¿Sabes qué curioso? El hospital de clínica donde yo trabajaba es un hospital fundado, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX. Y con un amigo, viste, nos pusimos a revisar, este amigo llegó adelante, ahora creó el Museo del Hospital de Clínicas, y nos dimos con libros de guardia del siglo XIX y del principio del XX. Y entonces en una de las vitrinas está abierto uno de los libros de guardia, en donde, bueno, se anotaba las profesiones que ya no existen, las nacionalidades, y ese paciente, digamos, en la historia clínica de ese paciente que está en la guardia, la consulta era por nostalgia. Por eso lo tenemos abierto en esa página, porque creo que simboliza bien Mirá, el sentimiento de aquellos años para aquellos primeros inmigrantes que vinieron a un país totalmente desconocido para ellos como era la Argentina. un Una gran palabra tango. etimológicamente muy bella, ¿no? Que es el dolor con los recuerdos, ¿no? El Nostalgia. dolor, el dolor, el Claro. algia, ¿no? El dolor por el Sí. recuerdo, el dolor, Y un bellísimo tango, ¿no? a nostalgia, claro. Bueno, pues sí. Claro, un bellísimo tango también. Que no sé si no es de Enrique Santos. Tendría que googlearlo. No recuerdo ahora el autor, Sí, pero tendría que googlearlo. No sé si fue. Que Enrique Santos Discépolo fue un maravilloso escritor, un Bob Dylan del tango. tal cual, y un crítico de su Sí, época, irónico, un irónico. Sí, Tiago Cambalache, Sí, Sueños sí, de ese Juventud. cambalache creo que es universal, debe estar traducido a muchos idiomas porque es absolutamente vigente hoy en nuestros días, ¿no? y tú Sale el sabes, cambalache. Sí, ustedes saben sabes que que mi hijo es pianista y director de una orquesta de tango, Tango 64, y cuando ellos tocan cambalache en el escenario, la presentación le dice, bueno, es un tango que fue escrito hace más de 80 años y que sin embargo tiene una vigencia al día, ah, en el tiempo le- actual, así cuando me lo presenta. mi madre era muy amiga de Tania, la mujer de Enrique Santos Discépolo, que tenía un local de tango frente al Teatro Cervantes, ahí en la calle Talcahuano, ¿ok? Que se llamaba Cambalache. Y me acuerdo que mi madre, creo que para graduarnos de hombrecito a mi hermano y a mí, de los 13 y 12 años, nos llevó a ese local para mostrarnos lo que era el mundo de las tanguerías de esa noche de Buenos Aires. Y conocimos a esta mujer maravillosa que cantaba unos tangos. Y cuando cantó Cambalache, mi hermano y yo, que veníamos
descubrir a los Beatles y a los Rolling Stones, dijimos, ¿esto está escrito por un Rolinga o por un Beatle? Porque era maravillosa la letra y me encantó. Si hoy ustedes me dicen cuál es para mí la mejor versión de Cambalache, que ha habido muchas, como dice Pablo por ahí, creo que es la de Julio Sosa, que fue la que mejor prestancia le dio a ese tango. Pero en la voz de Tania tampoco quedaba mal. Un personaje. No le queda mal a nadie. Julio Sosa, No, el último gran cantante de tango que era de origen uruguayo. un uruguayo maravilloso. Porque Un también es uruguayo. uruguayo, ¿no? El tango no solo es argentino, sino que es uruguayo, ¿no? No, Río Platense, De Río Platense, sí, totalmente. sí, sí. Claro. Totalmente, La sí. comparsita es Sí, uruguaya, ¿no? la comparsita sí. Matos Rodríguez, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero Eh, escúchame, eso es una hermandad, o sea, por eso hablamos iguales, tenemos un respeto mutuo, más allá del tamaño del país, nos queremos, la cultura. Bueno, de hecho, mucho argentino descubrió también en las costas uruguayas otra instancia. no, y en la Eh, literatura también, se habla en la no, la literatura Río de la literatura, Plata, los ¿no? personajes, Tenemos a Onetti, grandes autores. Benedetti, no, hay Mario muchos personajes. Benedetti, ¿no? Es Benedetti, hay mucha gente maravillosa. y Feliberto Hernández Creo también. que, Feliberto Hernández. creo que a los uruguayos le podemos achacar, me animaría, a lo mejor los tangueros clásicos después me regañan, me escriben este comentario, pero creo que la milonga es más de los uruguayos por el candombe y por toda esa influencia afro que también, que también tienen, que es divina, o sea, tiene una cosa. Bueno, ustedes dos que son dos percusionistas de raca mandaca, tanto Pablo como Lito, porque aparte de eso, a nuestro querido acompañante de esta tertulia, de esta charla de café, que es eso, el origen de una charla de café, sepan que ambos los unió, tanto a Lito como a Pablo Roseres, que ambos son bateristas. Sí, acá está, Y mirá. que Muy bien, ¿ah? o sea, Ese es un platillo, sí, un Siljan, de Es el jazz crash, grande, ¿no? es el Sí, crash, sí, sí. sí, es- es- muy bien. o sea, ves que el mundo, o sea, Colombia y Argentina tienen muchas cosas en común, por eso Gardel murió en Medellín, creo que tenía que dejar ese cordón y esa autopista directa que nos une y que nos engancha. Escuchar tango en Medellín es como escucharlo en San Telmo, eh, la literatura, el fútbol, y nos queda un ítem, Pablo y Lito, nos queda un ítem que es tango, fútbol, literatura y ilustraciones, ilustraciones que hicieron historia, el cómic o las historietas, como le decimos nosotros, que Mafalda es universal, Fontana Rosa también es universal, Quino tiene lo suyo, y todo ese humor que es una mezcla un poco de la argentinidad, que esperemos que Milei no nos la haga perder, sino que nos la haga acrecentar, ¿ok? Que tengamos en los próximos años la posibilidad de revertir todo un momento económico como si fuese un patrón lo económico. O sea, esto es, a pesar de todo, en Argentina se vive rico, se vive bien, más allá de la tristeza y del tango de que muchas veces nos proponen los administradores. Yo no les digo gobernantes porque yo creo que no gobiernan nada, administran recursos que uno les deja, ¿ok? Y lo Sí. mismo va a ocurrir con esa alegría absolutamente, eh, como diría Charly García, que la alegría no es solo brasilera, también es colombiana, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo siempre digo que en Colombia suena un carro de paletas
y todo el mundo se pone a bailar y se olvida de absolutamente todo. Grandes bailarines los colombianos, grandes bailarines. Yo alguna vez le escuché a algún diplomático decir que la posición más privilegiada es vivir de forma acomodada en un país del tercer mundo. Porque como dices tú, Totalmente. se vive bien, aquí la pasamos bien. Nosotros, No, no, es un vividero. la verdad que en Son vivideros. Colombia, pues, en fin, bueno, problemas como tenemos todos, creo que son problemas muy comunes de los países latinoamericanos y Total. son tragedias, porque a veces son tragedias que se repiten y tragedias, Pero, así que pero no fuera como un mito de Sísifo, que uno sube y baja y se repite, y la corrupción y, en fin, pero bueno, la pasamos bomba. pero vividero como poco en los países del tercer mundo. Ojalá fuésemos la tercera opción en instancias un poco menos crueles para muchos de nuestros coterráneos o de nuestros paisanos y hermanos, ¿no? Pero si eso fuera así, maravilloso. Es como, eh, como les digo, o sea, ustedes se olvidan todo con un carro de paletas, salen a bailar y todo, y la alegría no es solo brasileña. Ujú. Buen Estamos, punto. estamos, estamos llegando al final de esta tertulia, se han ido sumando amigos, pero hay que hacer un reconocimiento a los 200 pasados que ya hicimos la vez pasada con el mago, eh, a que esto no se acabe, que sigamos en pos del objetivo que se planteó el fundador de eso, que es don Jorge Felipe. Jorge Felipe quiere llegar a las 500, tenemos que hacer fuerza para llegar a las 500. ¿Ok? Esa es Aquí un el, do- poco, Aquí el un poco doctor la Germán idea. Parra nos recuerda que incluso Serrat interpretó Cambalache, Claro, tal Ah, cual. bueno. Lo por cantó aquí. supuesto. Perdón, el doctor Germán Parra ha metido unos bocadillos casi como un estilete. ¿Cuál es la especialidad del doctor Germán Parra? Doctor Parra es anestesiólogo. Ah, claro. No, nos ha Yo no ido sé si el anestesiando. doctor Germán Parra quisiera comentar algo, quisiera O sea, hacernos ¿qué nos alguna... queda, Germán? ¿Le dejamos debiendo cositas todavía? Faltó el cine, ¿no? Faltó el El cine cine. argentino, que es, No, en no, fin, bueno, no, pero lo pusimos sobre la mesa. Vean Argentina 1985, que es una linda película de época que cuenta un momento especial de la vida y cómo se pudo. Germán, usted que es anestesiólogo, es una película que anestesió muchas instancias de vida. Mírela con esos ojos. En cualquier plataforma de esas pagas, creo que está en todas. O sea, hoy en día no hay exclusividad de títulos. Así que, eh, Alejandro, El sí, secreto de señor, tus ojos, sí. eso creo que es una película que recuerdo Uf, yo con maravillosa también. sí, relatos Doctor, salvajes, la historia tengo, sí, oficial. tengo una pregunta o dos. a ver, La, la primera para... la estábamos extrañando, la pregunta del doctor. Oh, no, es muy sencilla. Para Lito, que tenemos el mismo nombre, Jorge. ¿Tú conoces Colombia? ¿Has estado en Colombia? Estuve, ¿Qué le sí. impresiona de los colombianos? Bueno, yo estuve en Colombia en varias oportunidades, en un momento en que era director técnico de un laboratorio bioquímico de origen inglés que había establecido, digamos, su base de operaciones para América Latina en Barranquilla. Entonces estuve varias veces en Barranquilla y por supuesto en Cartagena y por supuesto me fascinó este, eh, el mundo. Dije, yo había leído García Márquez y dije, ahora entiendo. Él escribió era lo cotidiano, ¿no? Es decir, me fascinó, digamos, el trato, bueno, aparte con la gente, con los compañeros de profesión colombianos, y bueno, la recepción de la gente. Me tocó ir justamente al poco tiempo del 5-0, o sea que te podés imaginar que cuando llegué era blanco de toda
las bromas, ¿viste? Pero bueno, eso pasó. La primera vez fue por eso, fue un año 93, que fue cuando había con metido el 5-0. a la selección de Basile. Pero sí, me encantó Cartagena también. Siempre tengo el recuerdo de haber, fíjate vos, yo recuerdo haber visitado el Templo de la Inquisición en Cartagena y la sensación de haber entrado a ese lugar. Me prometí, dije, yo nunca más voy a volver a un lugar en donde pasó tanta gente que sufrió, porque es como que algo queda de eso. Era un Una ambiente energía, una vibra. tan sobrecogedor, Sí, ¿no? Pensar las decenas de miles de personas que habían sufrido y habían sido torturadas ahí, y siempre me quedó esa impresión, es un monumento increíble. Por eso, ustedes saben que aquí en Argentina, uno de los centros de detención donde pasaron miles de personas que luego fueron desaparecidas, arrojadas al mar, fue la Escuela Mecánica de la Armada, está en la zona norte, en el barrio de Núñez de Buenos Aires, y yo dije, yo nunca voy a ir ahí, nunca voy a ir, porque No, lo no, que queda, yo creo que algo es medio metafísico lo que voy a decir, y no tengo ninguna justificación para decir más que la impresión que me dio en aquel momento el Templo de la Inquisición. Algo de las almas que sufrieron ahí queda sí. pegado en las Hay paredes. vibraciones, malas vibraciones. Hay Sí, una cosa extraña ahí, muy sí, sí. sobrecogedora. Sí, sí, sí. Tuve la Eh, sensación. Tú, s- tú sabes que coincido contigo en lo siguiente. Me pasó en este viaje a Buenos Aires que pasé por donde fue eh, la voladura de la Embajada de Israel, que era en la esquina de un apartamento que tenía yo en Buenos Aires, y hoy está transformado en una plaza, en un lugar distinto y diferente, pero la vibra se siente. Se siente, La sí, sí. vibra de, Está a una sí. cuadra del Hospital de Clínicas. Vos sabés que cuando fue el atentado a la AMIA, fue el Ah, 18 no, de... no, yo te digo la Embajada de Israel, en La Arroyo. embajada, La Embajada de Israel en Arroyo y en Suipacha. Arroyo, en la calle Arroyo. Exactamente. Y eso que es una pequeña lugar donde era una embajada, no si bien era una edificación maravillosa, no era muy grande, pero bueno, quedó hecho un parque, eh, y la sensación que fue que dije, voy a recorrerlo, y encima lo recorrí en un momento que estaba lloviendo, y pasé por ahí y era como que eran las lágrimas de la situación. Pero, doctor Jorge Felipe, ¿le cortamos la segunda o la tiene guardada para el final? Usted cierra. La segunda pregunta. Sí, señor. Usted dijo, tengo Sí, dos preguntas. sí. La segunda es Mandó para una. Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años llevas viviendo en Colombia y por qué decidiste quedarte a vivir acá? En realidad, llevo yendo y viniendo mucho tiempo, ya llevo más de 30 años, porque eh, fue en el año 93, 2 meses después del 5-0 que me vine para acá. Y realmente el realismo mágico de este país, el amor, las mujeres, la calidez con la que me han tratado siempre, porque este es uno de los lugares en el mundo en donde realmente cuando yo llegué me hicieron sentir uno más. Era una época donde no había muchos extranjeros, habían venido algunos argentinos prestigiosos. Yo siempre digo, Lito, que por acá pasaron dos personajes maravillosos que son Leonardo Fabio y David Steven, ¿ok? Maravilloso. Ojo, la gente no conoce el Leonardo Fabio, gran director de cine. O sea, Ah, lo descubrieron como cantante, que es donde realmente se inventó. Se inventó. Y después hubo otro personaje muy, muy interesante que fue Fanny Mickey, que creó toda una cultura del teatro maravillosa. Marta Traba también en la pintura. Hubo unos personajes interesantes. Y David Steven, que hizo unas cosas maravillosas. Ya estamos con los sonidos del bar, ¿ok? El sonido del bar es la tertulia que hay alrededor y esas cosas, y eso
me hizo quedarme por esas instancias. Ahora en esta instancia de vida voy a volver a mi gitaneo, que es a viajar, pero siempre este pie de tierra hay que tenerlo porque hay mucha gente divina y con la que me he cruzado así de manera maravillosa, como ustedes y este grupo de académicos maravillosos, cultos, amenos, cercanos, que te abren la puerta. Nunca llegaré a la estatura de tomadores de trago como es acá. Nunca. No he podido ni siquiera seguirle el ritmo a ninguna señorita. Ni a alguna señora. Yo recuerdo la primera vez que salí con una señorita acá y ella pidió un vodka. Y yo, que venía del mundo de los cafés, veo venir una botella de vodka y el señor la pone ahí y no la sabía. Y dije, qué maravilloso, acá te dejan la botella para que te sirva y tomes lo que quieras. Y decía ella, no, acá si vos pedís un vodka es una botella. Le dije, pero tú no te vas a tomar una botella porque te vas a morir. Me dijo, no, pero es más barato. Y así debuté con los drinks en Colombia. O sea, maravillosa. Por eso nunca llegaré a la altura de tomar los drinks como se toman acá, pero sí puedo hacer de que podamos comer al nivel que ha evolucionado Colombia en los últimos años, de poder tener la serie de restaurantes y de historia que ha crecido y que la gastronomía ha producido. Que son igualmente carnívoros que nosotros, porque son de asado. De un asado un poquito más rápido. Lo hacen de una manera un poco más tranquila, que es comer el asadito más rápido y no tan tertuliado y largo como lo hacemos nosotros. Así que, Doc, le hemos cubierto. Muy bien, Alejandro. Antes de terminar este excelente conversatorio, vamos a promocionar el de El hoy 202. en 8 días, la reunión número 102. Como este es un grupo de interés cultural y científico, nosotros combinamos, esto es más que todo para mi tocayo Jorge Lito, temas culturales con temas académicos, temas médicos. Tenemos un grupo grande de médicos. Somos en este momento, estamos 216 personas en este grupo, que muchos no tienen la oportunidad por temas de trabajo de estar ahorita, pero mañana, tipo 10 de la mañana, se les envía toda la grabación de lo que fue la reunión. Entonces, la reunión número 202 es para dentro de 8 días, el 12 de marzo a las 6 de la tarde, con un tema muy interesante: cáncer de mama, oportunidad de vida y la vida continúa. La persona que invitamos, que hace parte de nuestro grupo, que es académico, miembro de la Academia Nacional de Medicina, es el doctor José Caicedo, que es uno de los mastólogos más importantes que hay en Colombia. Y la moderación también nos la va a hacer otro académico correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Luis Gabriel Cuervo, que es un epidemiólogo que actualmente vive y ejerce en los Estados Unidos. Y dos testimonios muy importantes de dos pacientes, Doti Peña y Susana Sánchez, que han sufrido de esta enfermedad o patología. Entonces, todos invitados a esta nuestra reunión, la número 202. Y ya pues no me queda más que agradecerles a todas las personas que estuvieron hoy en cabeza de mi tocayo Jorge Lito, acompañándonos de Buenos Aires. Me hubiera gustado mucho haberlo conocido en la época en que ejercías y pues muy relacionado el tema con el ejercicio de la medicina. Pero bueno, seguramente tendremos tiempo para hablar sobre esto. Y bueno, toda la parte en la tertulia que estuvieron los doctores Pablo Rosselli, ortopedista,
pediatra de lo más importante que hay en Colombia en esta patología. También pues nuestro gran amigo Alejandro López Conde y Álvaro Bustos, que estuvo acompañándonos desde la ciudad de Montería. Él es el decano de una, yo diría que la universidad más importante que hay en esa región, la Universidad del Sinú, es el decano de medicina, pediatra famoso, entrenado en México, fuimos compañeros, iniciamos en la Universidad Javeriana de Medicina y nos conocemos mucho. Y buena carne de doctor Felipe, Jorge Felipe. Eso, así es. Buena carne, la bonga de... Y los comentarios que hizo el doctor Gamarra, que Jorgelito te comento, él era es el past president de la Academia Nacional de Medicina, un nefrólogo internista muy importante de este país que nos acompaña en las reuniones. Pues bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad de charlar con ustedes. Realmente fue una charla de café, como hubiéramos tenido en algún café en Buenos Aires, o tal vez en Colombia con vodka. Ahí me hubiera gustado más también. Les agradezco infinitamente esta charla y bueno, estoy siempre a disposición con ustedes. Y vamos a mandar cuentos de ustedes que me parece, cuentos tuyos para que tenga la gente y conozca la pluma, como dijo el doctor Pablo Rosselli. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Jorge y Alejandro por la invitación. Si les parece, un placer interactuar con ustedes. Doctor dejamos Ramírez, puertas, si les parece, dejamos puertas abiertas para abril o mayo, hacemos un segundo tiempo sobre esto. Yo creo que quedaron temas para hablar. ¿Les parece? Maravilloso. Usted, doctor Jorge Felipe, es tremendo. Siempre me pide las partes 2. Eso está bueno. Me encanta. Sí. Como en todo partido de fútbol, hay dos tiempos. Entonces, Hay dos jugaron tiempos. mucho de fútbol del primer tiempo. Es maravilloso. Y en el segundo tiempo es donde se hacen los goles. Pablo, generalmente. Mil gracias por la colaboración. Que este trío queda comprometido para una segunda parte, como hace el doctor Jorge Felipe con nosotros. Nos da parte 2. Que así sea. Que así sea. No, ya la vamos pensando, Alejandro, y la hacemos el mismo grupo. Perdón, usted lo único que tiene que hacer es poner la fecha y nosotros compaginamos la agenda. Ya se la estoy mandando para el tercer martes de abril. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos. Doctor Ramírez, chao. Buenas noches. Y mañana está lista la grabación para enviarla. Todos los que Gracias totales. Gracias, Cristina, muchas gracias por toda la logística. Siempre nos ayudas y siempre estás ahí. Gracias totales. Siempre nos apoya. Muchas gracias a todos. Un abracito. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Adiós.